¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de tristeza. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que fue víctima de un acto terrorífico por parte de una temible bruja. Esto en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, en donde también nos comenta que ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes mencionarles que si no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando estemos subiendo historias nuevas de terror. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la historia y aquí comenzamos. Esto me pasó en el año 2017. Transcurría el mes de octubre, para ser exacto. Yo vivía en la calle Tamazula, en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, en donde yo vivía feliz con mi esposa, una hermosa mujer de 25 años de edad. Yo en ese tiempo tenía 27 años de edad. Juntos teníamos un hermoso bebé que apenas tenía 6 meses de haber nacido. Pero déjame contarte que el terrible suceso comenzó cuando en esa misma calle, pero casi llegando a la colonia muy conocida como zona militar, había una mujer igual joven, de entre unos 30 a 35 años de edad, que por cierto, todos decían que esa mujer se dedicaba a las ciencias ocultas, practicaba la magia negra. Muchos hombres de ahí de la calle, de la colonia, decían que era muy efectiva en su trabajo y que aparte de todo era muy guapa y joven. Entonces eso a mí no me interesaba. Siempre que pasaba cerca de su casa, porque lamentablemente por ahí tenía que pasar cuando me iba yo a trabajar, siempre se me quedaba viendo y siempre me hablaba o intentaba hablarme, pero yo jamás le hice caso. Jamás le hice caso hasta que un día me cerró el paso cuando iba caminando afuera de su casa, y esta me dijo que ella sabía que yo era casado y que tenía a mi bebé, pero que ella quería todo conmigo, que quería ser mi amante, según lo que me dijo ella. Yo obviamente, por respeto a mi esposa, a mi bebé, yo la rechacé. Y no nada más fue en esa ocasión, fueron como 3 o 4 ocasiones, para ser exacto. Esto provocó que esa mujer se enojara y un día sin más me dijo que me iba a arrepentir, que se las iba a pagar, que me iba a dar donde más me doliera y que a final de cuentas yo iba a ser suyo y que iba a llegar a su lado, humillado y rendido. Yo solamente le dije que hiciera lo que quisiera, no me importaba, que yo era felizmente casado con mi esposa y que jamás la iba a dejar por una mujer con un oscuro pasado y con un oscuro presente, que ya sabía yo a lo que se dedicaba. Y ella me dijo que mejor aún, que eso me tendría que dar miedo, porque no sabía yo de lo que ella era capaz. Francamente yo no le hice caso y tomé sus palabras como si nada. Pero resulta que después de esa fuerte discusión que tuve con esa mujer, pocos días después, en mi casa, se empezaron a escuchar ruidos. Se escuchaba como si algo azotara en la azotea. Se escuchaban pasos, se escuchaban rasguños.
Y pues honestamente yo le decía a mi esposa que no pasaba nada, que no era nada, que no se preocupara, que estábamos viviendo en una ciudad segura, que es la Ciudad de México, que a lo mejor eran perros o gatos que se estaban peleando. Nosotros nunca pensamos ni nos imaginamos lo que pudiera haber sido, y más bien lo que fue, ya que a la semana de que empezamos a escuchar esos ruidos, esas pisadas, esos rasguños en la azotea, empezamos a notar que había sombras afuera de la ventana de la casa y hacían como ruidos queriendo abrir la puerta, queriendo ingresar a mi casa. Esto ya nos empezó a preocupar un poco, pero resulta que cuando yo escuchaba esos ruidos, mi esposa estaba dormida profundamente. Y de hecho había ocasiones en las que ni estaba abrazando a mi bebé. Ella estaba volteada a otro lado. Y mi bebé estaba dormido con nosotros, pero él por otro lado. Yo siempre lo arropaba, lo tapaba y en ocasiones lo abrazaba para sentirme seguro de que no le fuera a pasar nada, especialmente cuando yo escuchaba esos ruidos. Cuando yo despertaba a mi esposa y que ella por fin lograba despertar, me decía que qué había pasado, que por qué la despertaba. Yo le decía que si no había escuchado los ruidos, que alguien quería entrar a la casa, que alguien rasguñaba la puerta y hacía los intentos por querer entrar a la casa. Ella me dijo que no me espantara, que tal vez si no era nada, a lo mejor eran los gatos también, o alguna vecina que se equivocó de casa y quiso entrar a la nuestra. Entonces para esto yo le hablé a mi madre por teléfono y le platiqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que claramente se podría notar que se trataba de una bruja. Yo le dije que no, que por Dios, que cómo se iba a tratar de una bruja en pleno siglo XXI, en qué época estábamos, 2017, el año, y que estábamos viviendo en la Ciudad de México, que no podía ser posible que hubiera brujas o esas entidades siniestras en plena ciudad. Mi madre me dijo que de todos modos aún así colocara las tijeras en cruz y que pusiera sal en la puerta y también semillas de mostaza, que eso iba a impedir que si se trataba de una bruja que se acercara a nosotros o que intentara llevarse a mi hijo. Francamente, yo como soy una persona de estudios, ignoré lo que me dijo mi madre. No creí nada de eso, puesto que yo no creía en ese tipo de cosas, de entidades paranormales, brujas, entes, nahuales, etc. No le hice caso, no hice nada de eso. Entonces, una noche estábamos durmiendo y honestamente ya no vi cómo había quedado dormida mi esposa y a mí me dio un sueño muy pesado, muy pesado. Ambos nos quedamos dormidos sin darnos cuenta que mi bebé estaba llorando. Entonces para esto, entre sueños, yo alcancé a escuchar que mi bebé lloraba y lloraba fuerte. Yo por más que quise despertar, simple y sencillamente no pude. Y ya cuando por fin logré despertar, me di cuenta que lamentablemente ya no estaba con nosotros mi bebé. Inmediatamente yo prendí la luz y desperté a mi esposa, acto que me costó trabajo despertarla porque ella estaba durmiendo profundamente. Cuando se despertó me dijo que qué estaba pasando, que dónde estaba el bebé. Yo le dije que no lo sabía y de repente empezamos a buscar en toda la casa. Los perros estaban aullando y se sentía una desolación muy tenebrosa. La casa se sentía fría y lo que más nos llamó la atención fue ese hedor, un olor putrefacto, un olor nauseabundo que nos provocó que vomitáramos de lo asqueroso que olía la recámara, la casa.
ya que se mostraba como si hubieran entrado a robar. Todos los muebles estaban movidos, todo estaba hecho un desastre. Pero lo que más me dolió fue de que mi bebé no lo encontramos. Para esto nos dieron las 7 de la mañana y mi esposa le habló a su familia, yo le hablé a la mía y mis padres me aconsejaron que de inmediatamente fuera a poner la denuncia. Fuimos a poner la denuncia de que había desaparecido mi bebé y pues el Ministerio Público en la Fiscalía nos tildaron de locos, no nos creyeron nada de lo que les dijimos. Pero para esto un amigo de mi padre, que es policía de investigación de la Fiscalía en Gustavo Madero, me creyó y me dijo que él me iba a echar la mano, que si yo dudaba de alguien o tenía en mente algún enemigo que me quisiera hacer ese tipo de maldad. Yo le platiqué todo lo que había pasado, pero él se sorprendió cuando le dije lo que había pasado con esta mujer con la que vivía en mi calle, pero hasta el fondo, llegando a la colonia zona militar. Entonces ese hombre, que es policía de investigación, me dijo que de inmediatamente iba a solicitar una orden de cateo en su domicilio de esa persona, por lo cual procedieron rápidamente y yo fui con ellos para guiarlos y decirles exactamente en dónde vivía esa mujer. Y ciertamente dimos con su casa, ingresaron y a ella la encontraron en un acto terrorífico. En su casa tenía un altar con demonios, figuras demoníacas, restos, huesos humanos, con ofrendas que daban miedo. Y lo peor que me pudo haber pasado fue de que en medio de un círculo de sal con un pentagrama y unas veladoras negras que había ahí, en medio de ese ritual, como le llamaron, estaba mi bebé, yacía tirado en el suelo, estaba todo moreteado, todo pálido, sus labiecitos estaban negros, todo su cuerpecito estaba moreteado, su rostro se veía pálido de mi bebé. Y a la mujer esta la encontraron desnuda. Pero lo peor y lo más terrorífico fue de que esta mujer se estaba transformando, porque tenía la mitad de cuerpo en forma de guajolote y la mitad de cuerpo humano. A través de oraciones por parte de mi familia, que también se encontraba ahí en ese lugar, esta mujer fue tomando su forma original, por lo que los policías la tomaron en custodia y a mí me sacaron de inmediatamente de ese domicilio y a mi familia también. Todo procedió conforme a derecho y bajo sus protocolos de detención. No podía creerlo, que por culpa de esa mujer yo perdí a mi bebé. Esto fue un acto que nos dejó marcados de por vida, porque no podíamos creerlo, que pueda existir gente tan mala que en la actualidad les guste hacer daño, y especialmente que sean esos terribles seres llamados brujas, entidades demoníacas, y que en esa actualidad aún sigan haciendo esos pactos con el maligno y ofrendándoles almas puras como la de mi bebé. Créanme o no, esta fue mi lamentable historia de ese terrible suceso que viví con esa bruja que se llevó a mi bebé. Hoy ya no vivo en esa colonia ni en esa alcaldía, y por cuestiones de seguridad no voy a decir mis datos ni mi ubicación exacta, pero esto fue un terrible suceso que yo viví en el año 2017, cuando esa bruja se llevó a mi bebé. Esta fue toda mi historia y muchas gracias.